el Facebook. Ya se transmitiendo. Bueno, buenas tardes. Se me escucha en el Zoom, pero no sé si se escucha aquí. No, ¿verdad? Sí, pero fíjate que no se escucha en el salón el micrófono. Ah, bueno, yo tengo que hablar recio para ustedes y con el micrófono para Juan. Esa es la idea. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar. Estamos muy contentos, muy contentas de presentar este libro de Juan Blanco, Atmósferas decoloniales. Es un libro que ha llevado un montón de trabajo. Cuando miren el grosor del libro, se van a dar cuenta que ya trae bastante trabajo, pero luego el proceso de edición y de publicación también fue bastante extenso, pero creemos que el producto pues vale la pena todo ese esfuerzo que requirió. Este libro es parte de la colección de pensamiento crítico eh, del Departamento de Letras y Filosofía. Es el Centro de Pensamiento Crítico Antonio Galo, que promueve la publicación de artículos de largo aliento, de investigaciones, tanto en el área de la filosofía como de los estudios culturales y los estudios literarios, entre otras. Esta es de la colección de pensamiento crítico. Tenemos dos ramas, monografías y ensayos. Este es el número 10 de las monografías, pero es nuestra publicación número 17 de esa colección. Así que ya llevamos también un buen número. Ahora hicimos un cambio y una renovación en el diseño, ya lo van a ver. Y la idea es que vayan juntando pues toda la colección, ¿verdad? Además, estas publicaciones ahora están relacionadas a nuestros grupos de estudio. Si los han escuchado, actualmente están activos tres grupos de estudio. El primer grupo es el de Filosofía Política, Democracia y Estado. Tenemos un grupo de estudios sobre ciencia y metafísica y otro sobre nuevos materialismos y posthumanidades críticas. Esos grupos de estudio están abiertos a estudiantes, a profesores, pero también a personas externas a la universidad. Y la idea es desarrollar procesos de diálogo y de investigación que eventualmente se vuelvan también publicaciones. Así que también están invitados e invitadas, si todavía no están en estos grupos de estudio, a unirse a ellos. Ahora el libro que nos convoca el día de hoy, y lo tenemos aquí acompañado también de una de las últimas revistas de cultura de Guatemala, se enfocan en el trabajo de Peter Sloterdijk. Esta revista surgió de hecho de un seminario que Juan dio en la maestría en filosofía hace un par de años y surgieron de ahí pues una serie de artículos desarrollados por los estudiantes de la maestría que van a encontrar en esta revista. Y en paralelo, pues Juan fue desarrollando, incluso desde la pandemia ya, este libro donde ha puesto en diálogo el pensamiento decolonial con la propuesta esferológica de Peter Sloterdijk. Entonces, les invitamos a leerle y pues sin más preámbulo, le paso la palabra a Alejandro, que nos acompaña hoy, y a Juan, que está desde Suecia conectado con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nada, saludar de primero a mi querido amigo y admirado colega, filósofo y gran intelectual salvadoreño guatemalteco Juan Blanco, que pues yo considero que es una de las personas que ha trabajado en esta universidad, que ha empujado, digamos, una serie de tradiciones de pensamiento que han sido muy importantes, como por ejemplo las derivaciones de los estudios sobre fenomenología. Pensamiento existencial, pero incluyendo nuevos elementos, como por ejemplo sus largos estudios sobre decolonialidad, de los cuales ha publicado ya varios libros, Juanito. Y en ese, ahí estamos, ¿ven? Ahí me puede ver, Juan. Tal vez. Aquí te veo mejor. No es la panza, es que la camisa está un poco. Sí. Entonces, la cuestión es de que yo creo que yo he tenido la suerte o mala suerte de ser una de las personas que creo que ha leído toda la obra de Juan Blanco. Entonces tengo hasta cierto punto la posibilidad de entender muchas de las ideas que Juan está desarrollando en este libro, que son ideas que han pasado por un proceso
de digestión, diría yo, de ya 20 años, pensaría. O sea, me recuerdo de las primeras veces cuando estas ideas surgían en un pequeño grupo que teníamos de discusión de filosofía. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿Se acuerdan? Que estaba Milcar, estaba Juan, estaba, ¿cómo se llama este otro chavo? Bueno, había varias gente en donde estábamos discutiendo, me recuerdo, leíamos a Dussel, leíamos a toda, digamos, ¿ah? Estaba Juan Pablo también. Digamos, era un grupo que tenía una riqueza muy grande y que yo tengo la impresión de que gran parte o buena parte, por lo menos, del proyecto filosófico de Juan Blanco ya estaba empezando a germinar en esas discusiones, ¿verdad? Porque la idea de ese grupo originalmente, como lo empujaba Juan, recuerdo yo, más que nada era, bueno, o sea, tenemos que leer también a los pensamientos, a las tradiciones periféricas de pensamiento, ¿no? Entonces ahí era pues donde leíamos a todos estos autores. Yo creo que le poníamos un énfasis particular, digamos, a la filosofía latinoamericana. En esa época se hablaba más de la filosofía de la liberación. Sí, que se hacía el chiste porque leíamos mucho a Dussel, los trabajos de Dussel, que hasta llegaba hasta se hacía la broma de que en algún momento iba a ser ya la arquitectura de la liberación, e iba a ser como Dussel en esa época, estaba muy metido en que todo iba a ser sobre la liberación. Entonces cada año sacaba un nuevo libro sobre una nueva versión de la liberación. Era, digamos, una mirada muy, muy, muy ahincada en el pensamiento de la teología de la liberación. O sea, era como una versión secularizada, pienso yo, y sigue siendo, pues aunque Dussel se murió, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o este año? Se acaba de morir hace poquito. Pasado fue, ¿verdad? Una continuación de una tradición de pensamiento que venía pues desde prácticamente todos los acontecimientos que ocurrieron después del Concilio Vaticano II y la transformación, digamos, de esas doctrinas teológicas que en un momento determinaron y evolucionaron en ya no solo reflexión teológica, sino, digamos, pensamiento filosófico riguroso y fundamentalmente comprometido, ¿sí? Que era una de las cuestiones que era fascinante porque, como ustedes bien saben, pues la tradición de la teología de la liberación hacía, digamos, esa opción, hacía ese compromiso, esa opción, ¿sí? Por el pobre. ¿Verdad? Y que claro que, digamos, desde una perspectiva teológica, el pobre era un concepto bastante difuso, bastante abstracto, que podía permitir trabajar, digamos, en muchos espacios y que podía permitir, digamos, que el trabajo que estaban haciendo en esa época ciertas corrientes, o sea, porque no vamos a hacer una generalización, pero ciertas corrientes más progresistas de la iglesia tenían, digamos, con las poblaciones más explotadas, más abusadas, digamos, las poblaciones que habían sido las grandes... a mí me gusta usar mucho el concepto de víctima, pero sí las grandes víctimas, digamos, de los largos procesos de la historia de la colonialidad y la poscolonialidad. Entonces, yo pienso por eso que en esas discusiones, o sea, ahorita que lo estaba recordando en el camino, era como decir, bueno, o sea, el Juan estaba pensando desde entonces un proyecto filosófico que lo está llevando ahora a publicar este libro, que es, bueno, ahí tenemos una discusión, ¿verdad? Porque me recuerdo que en el libro lo planteaba como un tríptico, pero después pensamos, y cuando tuvimos una entrevista que de hecho salió en este otro librito de acá, que también se lo recomendamos, hablábamos de que eran 4 libros ya que escribe Juan sobre la decolonialidad. Pero antes Juan ya estaba editando desde ¿cuándo fue eso? 2007, 2006, cuando sacó una pequeña colección sobre pensamiento crítico y pensamiento decolonial. Ahí ya empezaba a aparecer, digamos, la discusión de la decolonialidad también. Luego hizo ¿cómo se llamaba ese vos, Juan? Era una cartografía, era una cartografía del pensamiento, ¿ah? Cartografía del pensamiento latinoamericano contemporáneo, se llama así. Exactamente.
Entonces, ¿por qué les cuento todas estas cuestiones que son como bastante anecdóticas? Pues yo creo que son importantes también para entender una de las partes, o sea, del trabajo de Juan. Sí, que esa parte es, digamos, esa raigambre tan fuerte que él tiene con el pensamiento continental, pero aquí no estamos hablando del pensamiento continental europeo, sino con el pensamiento continental latinoamericano particularmente. Y un pensamiento que está muy, muy influenciado por una corriente teológica específica, pues que es la de la teología de la liberación, que con el paso del tiempo y digamos con las conversiones que ha ido teniendo el trabajo de Juan, fue incorporando, digamos, lecturas más posmodernas, se podrían decir, para poder interpretar y para poder hacer, digamos, esas aplicaciones de lo que comúnmente se conoce en filosofía como el giro hermenéutico, ¿no? O sea, que tiene como tres grandes acicates, ¿verdad? Que uno es Heidegger, el otro es Gadamer y el otro es, ¿cómo se llama el francés? Eh, se me fue ahorita. ¿Ah? Ricoeur, ¿sí? Y entonces ese giro hermenéutico, digamos, abre las puertas a lo que más adelante se conoce como posmodernidad, pero que la verdad que era una cuestión que ya venía haciendo agua desde la época de la Segunda Guerra Mundial y que ya los teóricos de la Escuela de Frankfurt venían, digamos, señalando, pero que agarra, digamos, una concreción más específica ya en estos momentos en donde, por lo menos a partir de la obra de Heidegger, se plantea la necesidad de poder hacer esto que él llama el existenciario, que es una hermenéutica de la existencia, ¿sí? Y entonces ahí, pues, quienes son uno de los lectores más privilegiados, creo yo, en ese sentido de Heidegger, es Gianni Vattimo, que es una de las grandes influencias también del trabajo de Juanito. Entonces, especialmente lo que le permite a Juan vincular, digamos, es ese pensamiento heideggeriano, pero también con toda esa perspectiva de la liberación. Es como una cuestión rara, ¿verdad? Porque, digamos, o sea, el proyecto de la emancipación y todas las críticas, digamos, a la pérdida. Digamos, de la gran catástrofe que ocurre con el proyecto de la Ilustración es que se pierde completamente de vista la posibilidad de pensar la emancipación, ¿no? Y en este sentido, lo que Juan nos ha estado invitando, creo yo, a lo largo de estos años de estar trabajando y de estar escribiendo estas cuestiones, es a pensar la posibilidad de mantener siempre, digamos, la posibilidad de un estudio sobre el existenciario, sobre la hermenéutica de la existencia, la hermenéutica del ser, por un lado, pero por el otro lado mantener la posibilidad de pensar esta hermenéutica en un contexto en donde cierto tipo de emancipación pueda ser posible. Y ahí es donde yo sospecho nuevamente citando a Riquer, ¿verdad? Con esa idea de la hermenéutica de la sospecha, que es donde Juan agarra toda la perspectiva más catocomunista de Gianni Vattimo, ¿verdad? Porque justamente Vattimo le permite a Juan ya poner en discusión estas discusiones continentales, eurocéntricas, por un lado, con las otras discusiones que se están dando a nivel latinoamericano que mantienen todavía, digamos, el horizonte de la emancipación como una posibilidad. Entonces, ¿de qué va este libro? Yo creo que Juan podría hablar un poco más en profundidad de qué va el libro, pero así en dos platos. Lo que está haciendo Juan en este momento, creo yo, es una síntesis recurriendo a el trabajo sobre las esferologías de Peter Sloterdijk, que es, digamos, un pensador muy, muy importante, que ha caído a veces en cierta desgracia porque digamos, dentro de estas políticas, a veces de la identidad que tienen a satanizar a los sujetos, lo han catalogado como un filósofo conservador, pero que tiene ideas que yo creo que, como lo demuestra Juan en su trabajo, realmente no tienen nada que ver o no tienen por qué ser leídas como conservadoras, en el sentido en el que, digamos, le permiten a Juan pensar cuestiones como el desarrollo de lo que, si mal no recuerdo, en alguna de sus obras él llama una forma de descolonización suave, digamos, hacer una especie de estudio
de la ontología suave. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, tomar cierta distancia de esas lógicas maximalistas de los proyectos revolucionarios que vinieron en la época de pues, del siglo XX prácticamente en todo el mundo, pero que llevaron a catástrofes políticas, ¿no? O sea, especialmente con la consolidación de los autoritarismos en distintos países del mundo y bueno, en la América Latina también no fue una excepción, ¿no? Y entonces, digamos, pensar esa emancipación como procesos infecciosos, lo llama él a veces, ¿verdad? En donde él propone, digamos, o sea, usa, digamos, toda esta cuestión que es geométrica, ¿sí? Porque estamos hablando, y es el asunto digamos, fundamental de la esferología de Peter Sloterdijk, es que está hablando de distintos tipos de esferas, ¿no? Y uno de los tipos de esferas que nosotros podríamos imaginar, digamos, sería esa coexistencia espumosa que uno puede identificar, por ejemplo, en las olas del mar, etcétera, en donde se están creando espacios existenciales concretos, en donde pueden ocurrir como flujos, pueden ocurrir como infecciones, habla Juan, porque también hay que pensar que Juan está escribiendo este libro en medio de la pandemia, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión que es bien importante, porque está escribiendo el libro en medio de la pandemia, pero también está escribiendo este libro en el momento en el que están haciendo su hijo. Entonces ustedes van a ver en este libro ciertas metáforas que están, digamos, como que dialogando con ese existenciario propio de Juan. O sea, como que Juan, creo yo, y sospecho, y vos me corregirás, Juanito, si me estoy equivocando, que digamos, muchos de los conceptos que él desarrolla, por ejemplo, el concepto de uterotopo, que es uno, o sea, pues, esta topología del ser que Juan desarrolla en su trabajo, y las ideas sobre las infecciones, las coinfecciones y este tipo de cuestiones, o sea, se ubican también en que Juan es una persona que está siendo influenciada por un contexto específico, por una época específica, tanto a nivel global como a nivel individual. Pero bueno, si quieren ahí dejo así solo esta pequeña primera charla, pero tal vez Juan puede reaccionar y corregirme de todas las cosas que he dicho equivocadamente. Muchas gracias, eh, Alejandro, por estas palabras, por también aceptar la escritura del prólogo de ese libro, ¿verdad? Extenso, al que le tengo bastante cariño por los años que me ha llevado a escribirlo. Y bueno, como ustedes saben, al menos los que nos dedicamos a la filosofía, con algunos autores creo que nosotros tenemos una especie de fascinación a primera leída, ¿no? Es como nos enamoramos de ellos no a primera vista porque no los conocemos ni los vemos, sino a primera leída. Y a mí me pasó eso, o me ha pasado eso con algunos autores, ¿verdad? Ya mencionó algunos de ellos, Alejandro. Y quizás decir que yo encontré a Sloterdijk de manera Espérate un casual. segundo, es que Willy se acaba de armar todo, entonces sí. Ah, ok. Yo los veo aún, por la transmisión, a lo mejor no. Sí, ya espero ahorita. Ya estás otra vez al aire, Juan. Ok. No sé en dónde se arruinó todo, pero bueno. Con El, Willy. el, yo descubrí a Sloterdijk de manera casual, ¿verdad? Providencial, diría ahora. Estudiando la maestría en filosofía ahí en la Universidad Rafael Andívar. Una de las cosas que a mí me ha parecido fascinante de la Universidad Rafael Andívar es que es una especie de recinto de entrenamiento, ¿verdad? Un recinto de entrenamiento y casi de ejercicios espirituales teóricos, ¿no? En donde coinciden distintas tradiciones, ¿verdad? Y que convivimos con ellas, nos infectamos, las leemos, hacemos lo que podemos, las desnostamos a veces, ¿verdad? Para no seguirlas leyendo, para que no nos fascinen, y algunas de ellas las dejamos, ¿verdad? Que nos afecten de alguna manera. Esto me pasó con, con Sloterdijk. Yo lo conocí, comencé a leerlo por un curso de maestría que dio en esa ocasión Roberto Palomo, uno de los discípulos del padre Galo, también fenomenólogo, conocedor de la obra de Heidegger, conocedor también de la cultura alemana, ¿verdad? Por su trabajo también diplomático e intelectual.
Y con él comencé, ¿verdad?, a leer. Recuerdo, leímos la Crítica a la razón cínica y Esferas, el volumen uno. A partir de entonces comencé como a obsesionarme con la obra de Sloterdijk y a ubicar todos sus libros que yo pudiera en Guatemala. Tuve la suerte de que el entonces director de la carrera de psicología, el doctor Carlos Seijas, tenía muchos de los volúmenes de la obra de Sloterdijk y me los prestó para fotocopiarlos y lo hice, ¿verdad? Con el tiempo también encontré algunas resonancias y hemos coincidido en algunas actividades comunes con el doctor Bienvenido Argueta, que también en Guatemala quizás conoce bastante el pensamiento de Sloterdijk. Entonces, comencé a leerlo, eso es más o menos el año 2006, 2007. Desde entonces ha comenzado a escribirse ese libro, digamos. Y luego he dado algunos cursos sobre eso y la forma de vinculación de Sloterdijk con el pensamiento decolonial, ¿verdad? Comencé a trabajarla cuando me moví a Suecia, ¿no? En esta especie, diría yo, de gran retiro espiritual también, estando en Suecia, en esta atmósfera muy, muy distinta a la atmósfera guatemalteca, una atmósfera bastante uterotópica, entendiéndolo, utilizando esta metáfora que viene de Sloterdijk, de que es un recinto de acogida, ¿verdad? Donde se siente la protección impersonal de un estado de bienestar bastante fuerte, ¿verdad? Que por supuesto que no es gratuita, ¿verdad? Como nada, pero que se nota también el especie de mecenazgo también existencial, político, social, ¿verdad? De esta sociedad. Digamos que estas cosas también me permitieron ir organizando estas ideas y comenzar a explorar la posibilidad de vincular el trabajo de estos autores como Bátimo y Sloterdijk con el pensamiento decolonial, a contrapelo de muchas de las propuestas de algunos de los autores del pensamiento decolonial. Y a contrapelo lo digo porque algunos de ellos hablan de hacer una especie de desprendimiento de todo lo que sea europeo, ¿verdad? Yo no puedo desprenderme, ¿verdad?, del pensamiento europeo porque creo que he sido entonado con esa, vibro, ¿verdad?, con el pensamiento, con la forma de organizar la existencia, ¿verdad?, de Europa, pero por supuesto, no únicamente. También, ¿verdad?, vengo de experiencias también, quizás deuterotópicas más pequeñas, familiares, y también de experiencias uterotópicas que están entre en medio de estos estados de bienestar y las familiares, que fue la posibilidad de de participar por muchos años en una orden religiosa, ¿no?, que también tiene estas estructuras también de atmósferas uterotópicas de protección, de solidaridad, etcétera. Ninguna de esas es perfecta, pero esos espacios, ¿verdad?, de acogida, de solidaridad, de mecenazgo, me han permitido de distintas maneras, ¿verdad?, ir cultivando el pensamiento filosófico. Pero si algo me dio, digamos, entonces, ¿cómo ¿qué es lo que se encuentra en ese libro? En ese libro se encuentra un segundo momento de mi investigación que yo diría decolonial. El giro decolonial tiene tres grandes categorías, tiene muchísimas, pero al menos tres desde el inicio, ¿verdad?, que han hecho escuela, digamos. Son la colonialidad del poder, acuñada, como ustedes saben, por Aníbal Quijano, ya, a inicios de los noventas. Luego está la colonialidad del saber, sobre todo desarrollada por Miñolo, y luego una categoría que acuñó Miñolo, pero la ha desarrollado muchísimo más el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, que es la colonialidad del ser. Es la más compleja, la menos desarrollada, y es donde yo encontré tal vez un espacio de vincular la tradición ontológica europea con estos esfuerzos de comprensión ontológica del giro decolonial. Fátimo me permitió entender qué significa eso de decolonialidad del ser. En esta idea de decolonialidad del ser hay un vínculo, ¿no?, del genitivo a nivel digamos, objetivo y también subjetivo de ese genitivo. Y Bátimo de algún modo me permitió entender la comprensión temporal de esta colonialidad y decolonialidad del ser, ¿verdad? Pero lo que me ha dado Sloterdijk
es precisamente comprender ahora la topología de ese ser, la espacialidad del ser. Y por ser, digámoslo, por sintetizar algo, quizás de manera bastante irresponsable, por ser podemos entender existencia, ¿sí? La decolonialidad o la colonialidad de la existencia, si ustedes quieren. Y esa tiene una carga temporal, se da en un tiempo, en una época, etcétera, pero también se da en un lugar, ¿verdad? La existencia se da en un lugar. Ahora, a diferencia de lo que entienden los autores del giro decolonial por la topología del ser o la topología de la existencia, ¿verdad? Ellos entienden una visión más, si ustedes quieren, ¿verdad? Política, ¿verdad? O geopolítica de la topología. Es decir, que solo puede entenderse la existencia colonial si uno está arraigado en un espacio o proviene de un espacio o ha sido herido por un espacio de colonialidad, ¿no? Y solo puede entender uno la experiencia de la colonialidad y encontrar las vías de la decolonialidad si uno, digamos, ha sido marcado por ese espacio, en este caso geopolítico, ¿ya? Los espacios coloniales, ¿verdad? Y por lo tanto, todos los otros autores que no provienen, que no han sido infectados, que no han sido heridos por la colonialidad, digamos que para muchos, algunos de los autores del giro decolonial, digamos, ellos pertenecen a otra geopolítica del saber, incluso a otra geopolítica de la existencia y no nos sirven para pensar la colonialidad o la decolonialidad. Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Y aquí hago una opción por algo que algunos de los mismos autores del giro decolonial llaman evitar el desperdicio de la experiencia. Y yo creo que hay una experiencia de reflexión teórica, filosófica en Europa que permite entender, ¿verdad? Quizás no mejor o de forma perfecta, pero entender muchas de los planteamientos del giro decolonial. Y es lo que yo intento hacer en ese libro, a partir de la idea del ser. Nuestra existencia se da siempre en un espacio, pero no es un espacio necesariamente, digamos, extenso, ¿verdad? No es únicamente, por supuesto que no es únicamente Guatemala, Latinoamérica, Europa, sino que el espacio es una experiencia también atmosférica. El espacio también no es únicamente una extensión, sino una intensidad, ¿verdad? Y esta experiencia, digamos, atmosférica de nuestra existencia es lo que, de hecho, nos permite entender mejor, creo yo, eh, eh, la profundidad que tiene en nosotros la colonialidad, ¿verdad? Es decir, la colonialidad no se quita, ¿verdad? Con decir que no es un acto de la voluntad, ¿no? No podemos descolonizarnos como un acto de la voluntad, ¿verdad? Me parece. Y no podemos descolonizarnos como un acto de la voluntad, ¿verdad? Porque la conformación de ese mundo tampoco es el producto de actos de voluntad. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos descolonizamos? Entonces, y no lo sé, ¿verdad? Por supuesto que no lo sé. Pero al menos en ese libro exploro la idea de cómo entender la colonialidad como un espacio anímico, como un espacio de resonancia, como un espacio de afectos y por lo tanto un espacio de posibilidad. Quienes provenimos, nos hemos entonado, nos hemos respirado las atmósferas del mundo colonial, estamos de alguna manera en ese espacio, vibrando, respirándolo, y por supuesto, como es el espacio que respiramos, la única forma, si ustedes quieren, de salirnos de él sería dejando de respirar, ¿verdad? Eh, eh, y eso significa simplemente, digamos, acabar con nuestra existencia. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? No es un acto de la voluntad, no es algo que podamos desprendernos, porque la colonialidad, por ser mundo, por ser un espacio, por ser una intensidad, no es un objeto, ¿verdad? Que podamos poner ante nosotros o lo podamos manipular y desechar. No es un objeto, es un mundo, ¿verdad? Y hemos sido entonados con ese mundo. Pero esto es lo que me permite entender Sloterdijk. Las entonaciones de ese mundo colonial no solo y únicamente son coloniales. Todo mundo está cargado de excesos, ¿verdad? De tradiciones, de afectos,
de cuidados. Y uno de esos afectos o excesos, si ustedes quieren, de esos afectos de los que está cargado todos los mundos, sea colonial o no, es esta vocación, digámoslo así, y aquí viene la perspectiva casi hiperbólica de la propuesta de Sloterdijk, esta vocación de estos animales que se hacen llamar seres humanos de configurar espacios de solidaridad. Es una especie de vocación, es una especie de destino. Digamos, ser humano es coexistir, comunar, diría Dávila en su libro sobre Heidegger, y eso significa una especie de vocación ineludible a estar con otros, y no de cualquier forma, sino de forma solidaria y cercana. Solo que por supuesto que algunos, ¿verdad? Algunos son un poco asintomáticos de esta enfermedad, ¿no? Algunos son un poco asintomáticos de sentirse demasiado cercanos y solidarios con nosotros, pero es una especie de vocación. Ser humano, digámoslo, es un ser abocado al mecenazgo existencial, a la solidaridad, al cuidado y al ser cuidado, ¿verdad? Y esto es un elemento que me permite entenderlo, ¿verdad? Que me permite entender esta constitución, si ustedes quieren, existencial ontológica de la experiencia colectiva, ¿verdad? De los grupos humanos. Y se puede entender también que la decolonialidad tiene una oportunidad porque de alguna manera, digamos, estamos abocados, orientados, inclinados a configurar estados de bienestar, si ustedes quieren, comunidades de bienestar. Esa es nuestra primera inclinación, digamos así. Y solo así puede entenderse que, como diría, ¿verdad? Un poeta alemán que cita mucho Heidegger, donde crece el peligro, crece también lo que salva. Es decir, en la colonialidad también hay energías, hay afectos, hay experiencias de cuidado y solidaridad que nos permiten descolonizarnos, ¿verdad? Y eso es lo que más o menos, ¿verdad? En muchas páginas intento hacer en, en esa obra. ¿Cómo es la dinámica ahora? ¿Sí? Bravo, Juan. Sí. Yo creo que una de las cosas que son, digamos, que ha sido como una de las discusiones que también hemos mantenido a lo largo de todos estos años con Juan, es, digamos, que por lo menos desde mi perspectiva, las lecturas más tradicionales de la teoría decolonial lo que hacen es un retorno a la metafísica, ¿verdad? En el sentido justamente de cómo Juan lo estaba describiendo, ¿verdad? De que piensan en una topología, pero es una topología geopolítica, ¿sí? Y entonces esa topología geopolítica lo que hace es crear procesos de esencialización, binarios que son pues como fáciles de digerir, pero sumamente, o sea, metafísicos, en el sentido de que se crea esta división, por ejemplo, en el mundo colonial, es todo lo que viene de Europa, o sea, va a ser todo lo que nosotros tenemos que rechazar para poder llevar a cabo un proceso de descolonización auténtico. Pero el asunto, y yo creo que este es por eso en este libro Juan logra así como darle una vuelta muy interesante a la tuerca. Y yo creo que Juan está ya llegando a un punto en el que está prácticamente deconstruyendo a los teóricos de la decolonialidad, precisamente por la vía de su acercamiento con Maldonado Torres, es que apoya o digamos o se dirige hacia un proyecto postmetafísico de entendimiento de la decolonialidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ya no está hablando de una topología geopolítica en donde se dice, pues el victimario solo es el blanco que está en los países europeos y la víctima somos los que estamos, digamos, en esto que Juan llama la herida o estamos sufriendo la herida colonial, sino que el mundo en sí es un lugar en el que se está produciendo la existencia, ¿sí? O sea, el mundo y el tiempo, digamos. O sea, Juan habla mucho del mundo, pero yo creo que aquí la cuestión del tiempo es bien importante, porque la pregunta también, digamos, de esta, como
posibilidad de construir la decolonialidad implicaría también la pregunta del tiempo, ¿verdad? Ya no solo en el sentido, digamos, este metafísico de que, bueno, para ser decolonial me voy a convertir en el guardián de garita, ¿verdad? Que deja entrar los conceptos y dice, ah, no, este no porque este es alemán o este no porque este es de no sé dónde, sino que se desarrolla un proyecto filosófico que está pensando en formas que, que son, digamos, eh, pertenecientes a historias que han sido diferentes, porque son radicalmente diferentes. Por supuesto que no es la misma historia la de un finquero que la de un mozo en la finca, pero son co-constituyentes, ¿no? Y entonces, digamos, ahí es donde esa espacialidad, digamos, esa idea de una topología o de pensar la colonialidad como una topología, pero una topología que está haciendo posible la existencia es lo que creo yo que permite en el trabajo de Juan acercarse un poco más a una aproximación postmetafísica de lo que se podría entender como el proyecto de la decolonialidad. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan. Ujú. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, quisiera decir algo que tiene que ver digamos, retomando la cuestión de esta material de la posibilidad de este libro. Y lo quiero decir porque a lo mejor esto circule, ¿no? Esté ahí. Me parece que hoy en día la Universidad Rafael Andívar es quizás, hoy en día, quizás, eh, y espero equivocarme, porque si es así, todavía lo hace un poco más triste, pero es esperanzador. Quizás es el único espacio donde se posibilita la reflexión filosófica, ¿verdad? Sistemática, serena, si ustedes quieren, y diversa. A mí me parece que hay un aporte fundamental de la URL en la propiciación de un espacio de cultivo de saberes que no tienen utilidad, en este sentido demasiado comercial de la idea de que todos los conocimientos deberían servir para algo, ¿no? En el sentido eso de transformar y hacer cosas y que se miren los efectos. Me parece que si una virtud tiene la Universidad Rafael Andívar, y creo, ¿no?, que debe ser por el vínculo con la Iglesia Católica, ¿verdad? Está también, resuena con la posibilidad de abrir espacios para pensar, ¿verdad? Y ahí hemos estado por muchos años, por muchas décadas, ¿verdad? Y me parece que tiene algo interesante la URL pensándolo desde la filosofía. Tiene esta cuestión, ¿verdad?, que posibilita un espacio, ¿verdad? Y ese espacio significa tener profesores, ¿verdad?, que se dedican a eso y no tienen que dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Quizás sus salarios podrían mejorar, ¿verdad? Y ojalá que lo hagan, ¿verdad? Ojalá, claro, hay que mejorar esos salarios, pero les posibilita dedicarse de tiempo completo a la filosofía, al enseñarla, a pensarla, a escribirla, a resguardarla, etcétera, ¿no? Pero creo que hay algo importante en la Universidad Rafael Landívar que también es un espacio intergeneracional. Y no solo intergeneracional, sino también interdisciplinar, ¿verdad? Alejandro mismo tiene formación en antropología, ¿verdad? Nosotros también tenemos formación en literatura, ¿verdad? En sociología, algunos casos, ¿verdad? Etcétera. Hay un vínculo intergeneracional y de todas las edades, desde el padre Galo hasta los jovencitos como Alejandro. Eso también es, eso, El jovencito de 48 años, vamos. eso también es importante. Y me Estoy más parece cerca que del padre Galo que de los muchachos aquí que están en Hempel, vamos. Y me parece que la Universidad Rafael Andívar también tiene una virtud, que es productora de relevos que forma, pero también de relevos que adquiere de fuera, que se han formado de otra parte, ¿verdad? Que no vienen necesariamente a formarse de la URL. Y por lo tanto, un espíritu de apertura que me parece que eso va a hacer que la producción filosófica y de literatura en la Universidad Rafael Andívar, ¿verdad?, siga manteniendo consistencia y siga consolidándose. Y me parece que no solo eso, sino que además ya tiene también un importante aporte de sistematización de estos aportes. Y creo que la obra de Amílcar Dávila, que vi por ahí, es
es importante, ¿no? Creo que en Centroamérica hay dos espacios muy interesantes ahora mismo de filosofía. Creo que ¿verdad? Lo que está haciendo en Guatemala por la diversidad, hoy en día, ¿verdad? La nueva dirección de la, del Departamento de Letras y Filosofía, ¿verdad? Está, digamos, haciendo circular ideas, ¿verdad? Con las que no estamos familiarizados, quizás los que nos formamos en la fenomenología, en la hermenéutica, todas estas cuestiones del poshumanismo, ¿verdad? De los neomaterialismos, etcétera, ¿verdad? Y convivimos, ¿verdad? Convivimos con esas tradiciones. Y a mí me parece que es un modo de colonial, me parece, de configurar espacios de pensamiento, porque de alguna manera sospechamos que no tenemos que ninguna de estas tradiciones tiene la última palabra ni la solución de todo. ¿Sí? Y nos dejamos infectar, creo yo. Y creo yo que este espacio de la URL es bastante centáurico, ¿verdad? Es como, es una especie de, de ser monstruoso configurado de distintas piezas que al parecer no encajan, pero que se mueven de forma armónica, ¿no? Pues me parece que la URL es un espacio centáurico y siempre lo ha sido y ojalá que lo siga siendo para cultivar el pensamiento decolonial, latinoamericano, originario, ¿verdad? Pero también los neomaterialismos que se hacen por filósofos, filósofas, filósofes, por quien sea. Yo creo que hay un espacio de circulación fascinante en en la URL que ojalá que se siga manteniendo por mucho tiempo. Y creo que mucho le debemos de esto, mucha de esta actitud, porque creo que es una maña que aprendimos los que pasamos por la URL y todavía estamos ahí, aunque de lejos. Creo que el padre Galo nos enseñó a meternos en nuestras cosas, ¿verdad? A meternos en nuestras cosas, ¿verdad? Producir, pensar, mantener cierta disciplina, etcétera, y dejar que otras cosas también circulen. Yo creo que ahí hay un ethos del modo de ser filosofía en la URL, que creo yo, y digo esto porque me parece que esta posibilidad que tengo yo de pensar la mezcla de tradiciones tiene que ver con este contagio atmosférico que yo tuve estando en la URL, ¿verdad? Este espacio, ¿verdad? Donde uno se contamina, ¿verdad? De ideas, de saberes, de tradiciones y de forma de pensar y de forma de hacer filosofía. Yo creo que entonces que la URL en este caso, ¿verdad? Es un espacio único, diría yo, bastante único en el país. Lastimosamente, ahora mismo la Universidad Nacional no está cumpliendo esta función que lo hizo por mucho tiempo, en los años 60, en los años 70, e incluso más recientemente, pero que ahora mismo creo que ha perdido el impulso, ¿verdad? Y creo que la URL tiene, tiene la posibilidad de generar estos virus para contaminar la sociedad guatemalteca y de algún modo enfermarla, ¿no? Para que este mundo colonial se debilite, ¿no? Y yo creo que eso es lo que intentamos hacer desde nuestras trincheras teóricas, ¿verdad? Trincheras casi que tienen la forma, más que espacio de guerra y de tirarse piedras, casi como esas trincheras de las manifestaciones del año pasado, que para pasar hay que bailar, ¿verdad? Es como disfrutamos ir de una trinchera a la otra, de alguna manera, ¿verdad? Y yo creo que eso es una experiencia importante de la URL, ojalá que se mantenga, y creo yo que es lo que me ha permitido también, en mi experiencia personal y de formación también existencial y no solo teórica, ver factible la combinación sin ningún problema, sin demasiadas sospechas, la combinación y la mezcla de tradición. ¿Cuáles verías vos ahorita que son las tradiciones que hay o digamos, no es que las tradiciones, cuáles son las escuelas o las trincheras que estarías viendo en este momento de forma concreta? Porque mencionabas los nuevos materialismos, pero hay otras también, ¿verdad? No sé, ¿cómo diagnosticarías vos eso ahorita en la Landívar? Bueno, digamos que el Andaldívar está claro que la fenomenología sigue viva, ¿no? Sigue viva. Sigue viva porque se siguen dando cursos de fenomenología y luego también, incluso de forma quizás un poco indirecta, está
una de las ramas importantes de la filosofía es la historia de la filosofía, que quizás los que entran al programa de licenciatura a lo mejor no tienen esa idea de formación en historia de la filosofía, pero el profesorado en filosofía es, digamos que, es de ese aporte fundamental, tanto para los estudiantes, pero también para los profesores, de hacerse de estos conocimientos de historia de la filosofía. Ese me parece que es una, es una de las características, una de las corrientes dentro de la URL, en donde la mayoría de los profesores, creo yo, que dan clases ahí, en el profesorado sobre todo, tienen esta idea de la historia de la filosofía. Quizás demasiado europea, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y también metiendo también cuestiones también de pensamiento originario, creo yo, desde la última década al menos, ¿verdad? Eso por un lado. Luego está también la tradición hermenéutica con la que yo me identifico, y hay cursos también en la universidad, ¿no? Que es cierto que viene de la fenomenología, pero no es únicamente fenomenología, ¿no? Y luego está esta cuestión, ¿verdad? Que creo yo que el impulso de Luisa y de Ángel, ¿verdad? Que vienen de contaminarse, ¿verdad? Con otros virus teóricos que son los neomaterialismos, ¿verdad? El post-especismo, ¿verdad? O multiespecismos, etcétera, posthumanismos, etcétera, y que el último congreso, creo yo, de literatura, ¿verdad? Estaba presente y creo en una actividad que hay la próxima semana, ¿sí? Se muestra que están poniendo a circular esta otra tradición de pensamiento. Y luego hay también la tradición latinoamericana que se sigue cultivando en la Universidad Rafael Landívar, ¿verdad? Me parece Dussel, ya se mencionó hace un rato, el mismo Santiago Castro Gómez, y también, digamos, el ensayo latinoamericano. Eso en el ámbito de la estrictamente filosófico. Luego, en el ámbito de la literatura, ahí todavía hay muchas más cosas. Y yo tuve la oportunidad también de infectarme de los estudios literarios en la URL por los colegas, ¿verdad? Muy, muy interesantes, muy creativos que han pasado por la URL y también por formación. Yo también estudié la maestría en literatura en la Universidad Rafael Landívar. Y eso también me permite ver que, digamos, la URL es una especie como de prisma, ¿no? O de una criatura centaúrica, ¿no? En esta cuestión de tradiciones, sin, sin generar choques, ¿verdad? Sin generar como espacios, sin generar iglesias que creen que tienen la verdad última y definitiva, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental. Entonces hay una atmósfera, como decimos en Guatemala, hay una atmósfera chilera en la URL, ¿verdad? Hay una atmósfera en donde se posibilita pensar, conversar, plantear ideas, desplantearlas, criticarlas, ironizarlas, etcétera. Y creo yo que eso solo llegué a ser consciente de eso por una conversación que tuve con Nelson Maldonado Torres cuando llegó en el 2016, creo yo, y dio la conferencia inaugural de uno de los congresos de filosofía. Y en una entrevista que tuvimos, que está también por ahí en línea, pueden encontrarla, él también, ¿verdad? Me, me hacía ver esta dinámica que aún existe, creo yo, en la URL, esta convivencia de distintas tradiciones, autores, formas de pensar, formas de argumentar, etcétera. Entonces, quizás alguno puede decir, bueno, quizás falta de identidad, pero qué bueno, ojalá que no tenga nunca una identidad filosófica la URL y se mantenga esta mezcla de tradiciones, ¿no? Porque me parece que eso le da vitalidad y nos recuerda, y nos recuerda que la producción de pensamiento es muchísimo diversa y que a lo mejor algún día de alguna de estas tradiciones vendrá el virus que nos permita enfermarnos, ¿verdad? O enfermar nuestro cuerpo colonial, ¿verdad? Lo debilite y permita, ¿verdad? Resurgir estas energías decoloniales que, como dije, ya tenemos por ser eh, casi humanos, por esta vocación, ¿verdad? A- al cuidado, a la entrega, a la protección y al ser protegidos, a, a propiciar espacios de bienestar, ¿verdad? Y lo vemos en distintos momentos, en la pandemia,
con las famosas ollas comunitarias, ¿verdad? Aparecían ahí, cuando se organizaron también el año pasado, la resistencia indígena, también ahí se podía ir a bailar, se podía comer, etcétera, ¿no? Me parece que estas cosas también nos dan esperanza y que pertenecen a esta vocación, este ímpetu, esta inclinación, que es como, que no la podemos evitar, ¿no? De la que estamos extremadamente cargados, ¿verdad? Va. Yo solo le agregaría que también hay una trinchera de neohegelianos por ahí. Eh, ¿Ah? Sí, hay que reivindicar a los neohegelianos también, ¿sí? No excluyas ese heterotopo también. Hay preguntas que le quieran hacer a Juan, es una oportunidad que no tenemos todos los días, porque está bien lejos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Juan. Yo me llamo Freddy Quesada. Sí, yo me llamo Freddy Quesada y vengo de Nicaragua. Soy uno de los prisioneros que, con la generosidad de Guatemala y de Estados Unidos, pues contribuyeron a recibirnos aquí en Guatemala junto con 134 compañeros más. Solamente para presentarme, ¿verdad? Y no hablar de ese episodio. Yo decidí asistir a esta presentación de este tema porque conozco a las dos corrientes, en este caso un autor y a la otra una corriente por separado. Y no imagino, todavía me cuesta mucho esfuerzo a mí establecer cuáles podrían ser los puntos de contactos entre estas dos corrientes tan diferentes. Sí creo que dominan más las diferencias que las coincidencias, pero estoy a la espera de leer el libro, pues es lo que me llamó la atención a mí. Quizás el único punto de contacto que yo he advertido, pues, durante el conocimiento que he tenido de estas dos corrientes, haya sido más bien la sacralización del espacio o topología, pues, como le llama Sloterdijk, ¿verdad? En el caso de los decoloniales, esa sacralización que a mí me parece abusiva del sur, y en el caso de Sloterdijk, también, digamos, el dominio que hace del espacio sobre el tiempo lineal judeocristiano, que durante mucho tiempo fue el dominante en los imaginarios de todo el mundo, pues eurocéntrico, para mayores señas. Pero, digamos, tal vez en Sloterdijk el dominio del espacio no sea tan de tierra firme, tan sólido, como más bien de lo que él llama la oceanización de la historia, ¿verdad? Un término que ha pasado inadvertido, ¿verdad? Y que se refiere a un espacio, pero no es de tierra firme, sino que más bien es líquido, ¿verdad? Es ese espacio que espera ser todavía estudiado, ¿verdad? Que es como el dominio de las potencias navales europeas hizo de los océanos, ¿verdad? No solamente un ordinario escenario de guerra, ¿verdad? Sino un verdadero espacio, tal y como se estudiaba el tiempo lineal judeocristiano. Dice Sloterdijk que todavía está a la espera de esa oceanización de la historia, porque la historia más bien se ha anclado en las tierras firmes, sean europeas o sean americanas o sean de los continentes firmes. Pero los océanos, ¿verdad? Como escenarios de un espacio líquido, no se ha, no se ha estudiado como se debe. En ese sentido, digamos, que coincidan estas dos perspectivas, tanto en un espacio de tierra firme como una sacralización de un sur eh, eh, para los decoloniales, en el caso de Slorday podría ser para los océanos. Quizás sea la única coincidencia que yo logré ver, ¿verdad? Tal vez haya muchos más y estoy seguro que la hay porque un libro demasiado voluminoso como ese no podría darse el lujo de no hacerlo, ¿verdad? Y lo demás que he encontrado son diferencias,
obviamente. En Sloterdijk, a partir de la crítica de la razón cínica, lo que yo advertí es lo que después también van a recoger los posmodernos, es el escepticismo y la desconfianza sobre los metarrelatos, algo que no heredaron desgraciadamente los decoloniales, sino los poscoloniales, ¿verdad? Y encontraron más bien coincidencia antes que diferencia entre pensadores de la India y de Palestina en algunos casos y pensadores europeos, Spivak con Derrida, Said con Foucault, Baba con Lacan, eh, no encontraron las diferencias que los decoloniales encontraron con los eurocéntricos. Incluso algunos de ellos entraron a esa escuela con resistencia, como Santiago Castro Gómez, y del mismo modo se salieron, ya con la crisis en que los propios decoloniales experimentaron al apoyar a Maduro uno y al criticar a los otros, pues, y la división que conocemos entre Quijano y Miñolo por un lado, y Dussel y Grofogel, incluso el propio Nelson Maldonado Torres por el otro. Y esa es una diferencia que los ha llevado a debilitarse y a perder mucho prestigio de una gran escuela prometedora que todos la mirábamos como la sucedánea contemporánea de la teoría de la dependencia de los 60, que había incluso con mucha mayor profundidad epistémica, mayor cobertura, mayor efectos de verdad en las audiencias receptoras. eh, eh, Diferencias que en Sloterdijk, a partir de la crítica de la razón cínica, lanza esa desconfianza sobre las grandes promesas emancipadoras. Entonces, lo posmetafísico que hay y que yo encuentro, ¿verdad?, en los poscoloniales, que es esa desconfianza en metarrelatos y en promesas de liberación, las vuelvo a encontrar otra vez en los decoloniales, donde sustituyen a obreros y campesinos leninistas por pueblos originarios y afroamericanos en ese papel prometeico, ¿verdad? Que le asignan todas las doctrinas eurocéntricas para mayor seña, liberadoras, incluyendo la teología de la liberación en su versión secular, como la de Husserl con la filosofía. Entonces, que verdaderamente las coincidencias que hay entre estas escuelas decoloniales y algunas escuelas eurocéntricas esos programas emancipadores, ¿verdad?, que ofrecen. Sin nada hay más europeo que andar imaginándose esclavos a quienes liberar. Decía yo por ahí en un, en un, ¿cómo llamarle a eso? En un post en las redes sociales que subí hace poco, ¿verdad? Y en eso coinciden decoloniales y sus grandes enemigos eurocéntricos. Sí, sin embargo, creo que la fórmula de la que el propio Juan le he oído hablar y al propio Alejandro también, es eso que ellos llaman, para mí, una metáfora muy desafortunada, que es el empleo de esas metáforas virológicas, ¿verdad? Que es dejarse contaminar, pero yo creo que más bien hay que hablar de una concepción de la hibridez en los términos en que Homi Bhabha habla, haciendo referencia a cómo las culturas se imbrican unas en otras, sin despreciar las lógicas de poder que se emplean para eso, pero en donde habla de unas lógicas de hibridez que no sé por qué no se recuperan, ¿verdad? Con la debida el debido magisterio que ellas merecen, pues, ¿verdad? Porque quizás porque hay alergia en América Latina de hablar de hibridez y que se parece mucho a las viejas categorías de mestizajes que se empleaban antes, pero l- sí, la hibridez baviana es mestizaje y algo más, ¿verdad? Que eso que yo la vuelvo a ver cómo la decolonialidad vuelve a separar otra vez en purezas metafísicas, ¿verdad? Una decolonialidad pura, anclada en sacralizaciones espaciales, donde solo el sur es el redentor y el norte lo satánico, y por el otro lado, cualquier otro tipo de promesa de liberación que se ancle en grupos prometeicos que elijan ver como los grandes redentores de sus propios proyectos, que usualmente son proyectos nacidos en universidades, pues no solo la URL, sino en todo, incluso en las universidades que yo provengo, pues, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UCA en Nicaragua, en la que yo di clases durante 10 años también. Me parece que esa obsesión es lo verdaderamente egocéntrico, pues, de andar buscando a quién liberar por fuera de uno, ¿verdad? Y quizás esa hibridez a la que uno debe estar abierto, como decía Heidegger, ¿verdad? En ese Lichtung, en ese claro de la verdad,
es dejar de entrar también a corrientes que espacialmente no pertenecen ni a una América Latina colonizada, ni a un europeo, ni a un eurocentrismo dominador, a esas otras tradiciones orientales, de ese oriente profundo, ¿verdad? No del oriente ligero, que también se deje combinar uno deje que se salga al encuentro con esas nuevas tradiciones que yo en algún lugar he llamado como el paradigma 82, ¿verdad? Es decir, 8 por 8 y 2 por los dos Krishnamurti, ¿verdad? Entre otros que podrían contribuir también a que dentro de esa hibridez pudieran brindar una nueva perspectiva, digamos, en donde dominen todas las que ya hizo referencia a eso el doctor, eh, que permitan dar la entrada, ¿verdad? A un ¿cómo le llaman los decoloniales? Multiuniverso, multidiverso, multiverso, ¿verdad? De eso. Y me dispenso por el abuso de tiempo, ¿verdad? Que he tomado. Muchas gracias, Alejandro. Espero que me firme el libro, ¿verdad? Y es una lástima que no me pueda enviar él una firma electrónica, ¿verdad? Pero lo felicito por la publicación del libro. Alejandro, muy amable. Muchas gracias. Sí, y si quiere responder, Juan, porque ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que la intervención estuvo muy interesante. Juanito, Eh, si quiere eh, responder. pero, ¿cuál era la pregunta? Bueno, yo creo que se puede quedar incluso como un punto de debate Ujú. que sería interesante eventualmente plantear más adelante. Pero la pregunta, yo lo que entiendo es, digamos, cómo se comunica el Ya, pensamiento sí, de sí, Sloterdijk con sí. las perspectivas de la Ujú. decolonialidad, ¿sí? Y Yo creo, cómo... sí. Sí, dale, dale, dale. Yo creo que, porque, digamos, lo que mencionó Freddy, gracias por tu participación. Yo viví 2 años en Nicaragua, en Diriamba, y yo tengo una, u- muchos de mis afectos están también vinculados en Nicaragua, y lamento la situación que has tenido que vivir y otras personas que siguen viviendo también en Nicaragua. Pero esta referencia que tú hacías, ¿verdad? Lo hace Sloterdijk en el capítulo 8 de Esferas 2 y que sirve después, que sirve después como el capítulo, porque ese es el capítulo 8 del segundo volumen, ¿no? De Esfera 2, es el más largo de todos los 3 volúmenes, y luego le sirve también para un libro que es sobre la globalización, ¿verdad? Y que con el que cierra, creo yo, esa es mi tesis, con la que cierra la etapa esferológica. De Sloterdijk, yo haría una diferencia entre el primer Sloterdijk, que es el Sloterdijk crítico, el de la crítica de la razón cínica, y el Sloterdijk que yo trabajo en ese libro, que es el Sloterdijk de la esferología. ¿Y cuál es la diferencia? Pues creo yo que quizás en esto no coincidimos, que Sloterdijk no tiene ningún recelo por los metarrelatos. Para él, el único problema con los metarrelatos, dice Sloterdijk, es que nunca fueron lo suficientemente grandes. Y por no haber sido los metarrelatos suficientemente grandes, hicieron todas las reducciones en las que cayeron. Entonces, el problema de los metarrelatos es que creyeron que eran lo suficientemente abarcantes, pero nunca lo fueron. Entonces, para Sloterdijk, los metarrelatos, es cierto, tienen que, para hacerlo, tienen que hacerlos realmente amplios y por lo tanto considerar muchísimas cosas. Y la posibilidad de generar metarrelatos que de algún modo no sean limitantes o que reduzcan lo que quieren pensar, la realidad, etcétera, es que de algún modo sean metarrelatos postmetafísicos. Y esa es una de mis tesis en ese libro, que el proyecto de la esferología es precisamente una producción de este metarrelato, porque en esa esferología lo que él hace una especie de antropología, ¿verdad? Antropología esferológica. Y una de las coincidencias, por ejemplo, fundamental, y no solo coincidencia, quizás uno de los grandes aportes que creo yo que hace o que puede hacer Peter Sloterdijk al pensamiento descolonial es al entender cómo se instaura el mundo colonial. Y creo que Esferas 2, digamos, en ese contexto que tú mencionaste, ¿verdad? Eh, da muchos elementos de eso, para entender
cómo es posible esto del ego conquiro, ¿verdad? Que plantea Enrique Dussel. Creo yo que no únicamente puede entenderse refiriéndolo a Descartes, sino que cuando este ego conquiro llega, viene con todo un mundo, con toda una esfera, viene infectado de la cristiandad. Y lo que hace de algún modo es reproducir la esfera que de algún modo viene con ellos. Por eso es que esta idea de espacio no es geopolítico. No es, digamos, nuestros mundos, nuestros afectos, nuestras instituciones anímicas nos acompañan y donde vamos reproducimos de alguna manera con variantes estas inclinaciones anímicas que nos han conformado. Es lo que hacen los migrantes también cuando salen de sus países y se van a otros espacios. Reproducen de algún modo esos espacios de bienestar y de protección, etcétera. Es lo que hacen también, entonces, este ego conquiro cuando llega. Y pensar a Sloterdijk en ese capítulo 8, ¿verdad? Al que hacías referencia sin mencionarlo, en donde aparece esta cuestión del pensamiento también oceánico, ¿verdad? Líquido, de hecho es una sección de ese capítulo 8, ¿no? Al que le dedica a esta cuestión de la filosofía continental o de la tierra y esta filosofía más fluida, más líquida, ¿verdad? En desbalance, en movimiento, sin estabilidad, si se quiere. Pues ahí me parece que, además de eso, creo que lo más valioso incluso es que nos explica de algún modo cómo el colonizador, de algún modo, se le vuelve posible instaurar ese mundo que instaura porque viene infectado, digamos, con afectos, con formas de pensar, con formas de sentir, con formas de comprender la verdad, que le siguen con ellos, ¿verdad? Y creo yo que ahí uno de los grandes aportes y de coincidencia es que ambos, Sloterdijk y el giro de colonial, nos permiten entender quizás mejor, no de forma perfecta, no de forma definitiva, pero mejor la conformación del mundo colonial. Y ahí creo yo que hay un enclave, ahí creo yo que puede establecerse un diálogo y es lo que yo intento hacer en uno de los capítulos de ese libro. Bueno, entonces, gracias Juanito y felicitaciones por la publicación de tu, ¿qué es? Sexto libro ya. Eh, pues chicas, 6 libros, ¿y cuántos años tenés? 45. ¿Ah? Apenas. Apenas, sí. Dense cuenta, sí, tienen que ser, ¿eh? Eh, entonces, se lo paso a Luisa y que lo cierre. No, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Juan, también por conectarte. Te mandamos pronto tus libros y aprovecho para Gracias. contarles que hoy todos los libros del departamento tienen el 25% de descuento en la librería de allá abajo y ahí están ya estos, así que aprovechen a pasar a recogerlos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Chao.